por estos ya 2 días de trabajo con una serie de conferencias, de ponencias, muy especialmente el día de hoy, que tenemos el gusto de presentar a la doctora Natalia Guadalupe Bustos Carrillo, a quien he tenido el placer de conocerle ya de muchos años, y que siempre es un verdadero gusto poderle escuchar, poder aprender de todo lo que nos comparte. Me gustaría, si ustedes me permiten, hacer la presentación formal de la doctora Natalia Guadalupe Bustos Carrillo, quien es licenciada en educación primaria, cuenta con estudios de posgrado, de maestría en procesos de enseñanza, aprendizaje y también una maestría en educación, desarrollo y complejidad. Ha colaborado en diversas instituciones en capacitación, de hecho, en algunos espacios públicos de la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán y como maestra en nivel primaria. Actualmente sigue trabajando con alumnos del segundo grado de este nivel educativo. Para el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas es un honor contar con su presencia y agradecemos profundamente que haya aceptado nuestra invitación para platicarnos un poco de un tema en el que sabemos usted tiene muy amplio conocimiento, muy especialmente ligado al nuevo modelo educativo en nuestro país, que comúnmente llamamos Nueva Escuela Mexicana. Pues doctora Natalia Guadalupe, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gran placer que esté con nosotros esta tarde. Al contrario, para mí pues un honor que me sigan invitando a este congreso. La verdad es que estoy muy complacida y también pues con mucho gusto de verle al doctor Jesús Castañeda, que además tiene la amabilidad de invitarme y con mucho gusto para compartir un poco de lo que hemos podido revisar y por supuesto para crecer este espacio es para que podamos también compartir, platicar. Vamos a hacer algunas preguntas para que también ustedes puedan pues poner también su punto de vista sobre todo este proceso, así que pues muchas gracias por el espacio, al contrario. Muchísimas gracias a usted, doctora, y bueno, dejamos en usted la palabra. Muchas gracias. Gracias. Pues bien, en este 7º Congreso de Educación y Matemáticas, que además, bueno, al nombrarle, al escucharle, al ver el título, pues vienen también a mi mente muchas concepciones de lo que es la educación y que además no se puede separar siempre de ninguno de los conceptos, mucho menos de lo que son las matemáticas, que están presentes en nuestra vida, en todos los espacios y que es necesario que además las estemos fundamentando y promoviendo en cada espacio en donde nos encontramos. Como bien lo mencionó el doctor Jesús, pues yo estoy en educación básica, en los primeros grados, lo que ahora la llamamos la tercera fase, primero y segundo de primaria, pero desde que estamos en las primeras preconcepciones en casa y en la educación preescolar, pues tenemos ya el contacto con lo que son las matemáticas. Hoy me enfocaré un poco en lo que tiene relación con la nueva escuela mexicana. Veremos que a lo mejor no está nueva como lo estamos mencionando, o qué implicaciones tiene esto de la palabra novedad. Y por supuesto vamos a platicar qué hacer, cómo vincular las matemáticas pues en nuestros espacios educativos, pues cualquiera que sean los que nosotros nos desarrollemos. Y bueno, pues esta parte será abordar un poquito de lo que es la educación en la nueva escuela mexicana. Para poder comenzar, pues me gustaría que alguien nos diga cuál es su concepto de educación, cómo entienden la educación, cómo la viven, cómo la han vivido, en dónde, y bueno, a partir de aquí, pues podamos ya empezar un poco con estas concepciones. Alguien que nos quiera platicar, decir, ¿qué es educación? ¿Qué es educar? Muy bien, Jesús, adelante. O Edwin, no sé cómo te guste más. Edwin, no hay problema. Gracias, muy bien, Edwin, dinos. Bueno, según mi conocimiento en este nuevo campo, pues educación es tratar de fomentar que un docente o una persona externa con un mayor conocimiento transmita un aprendizaje hacia otra persona
ya sea de manera de conceptual, actitudinal o valoral. Valorar en el sentido de valores en su comportamiento, formas de interactuar con las demás sociedades. Excelente, Edwin. Nos has dado aspectos muy importantes, ¿no? Esta parte de el promover, el proporcionar información. Y fíjate que me gustaría también que platicáramos, ya casi al final vamos a abordar un poco este tema. Nosotros nos sentimos como dueños de este proceso de la transmisión de la información y de este espacio que podemos fortalecer, que bueno, como maestros nos hemos convertido en guías y también en provisores de algunos aspectos, como tú bien lo mencionas, podemos enfocarnos en los 4 pilares de la educación básica: hacer, vivir, convivir, y a partir de aquí pues generar este conocimiento. Pero, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Es un tema que en estos días me ha traído como muy envuelta en el conocimiento de reconocernos también, que en algún punto ya no somos quienes estamos al frente dando la información. Entonces, el papel del maestro también tiene que movilizarse en función de este nuevo aspecto que tienen, porque somos parte del mundo, somos el mundo, vivimos en él, convivimos en él, y a lo mejor hemos separado un poco lo que tiene que ver con la vida como tal dentro y fuera de las instituciones educativas. Entonces, este concepto que tú nos mencionas, Edwin, de lo que es la educación y lo que implica el papel tan poderoso que tenemos para darles a otros nuestros conocimientos, nuestros valores, nuestras certezas, nuestras creencias, también impacta a la sociedad en la cual se encuentran, a nuestros padres de familia o a la comunidad, a la escuela a la cual asistimos. Entonces, partiendo de esto, pues vamos a comentar un poquito. Nuestro objetivo va a estar un poco vinculado primero en socializar qué aspectos, qué viene, qué ámbitos son la nueva escuela mexicana. A partir de esta nueva escuela mexicana, el marco curricular, que es quien nos dice hacia dónde vamos a caminar, la construcción del currículum es un tema muy apasionante y que tiene muchas implicaciones, que tiene que ver con la política, con las visiones, con las necesidades y con los conceptos que tengamos de acuerdo al espacio donde nos vamos a enfocar. A partir de aquí, la construcción, que ya también hemos estado observando, de los planes y programas de estudio, con la finalidad de perfilar nuestros trabajos académicos. ¿Qué vamos a hacer como maestros, como cercanos a la educación, padres, tíos, abuelos, amigos, que tenemos hijos, primos, sobrinos, nietos y que vivimos en este espacio y que no podemos tampoco estar alejados de las decisiones que se toman? Aquí pongo, bueno, en el ciclo 22-23, porque es el que estamos cursando, pero obviamente vienen retos interesantes al 23-24. Y bueno, estamos hablando de la educación básica, pero también hay que reconocer que la implicación, el proceso, pues también impacta en educación media superior y superior. Si partimos de esto, pues podemos reconocer que primero, pensar en educar es hablar de un concepto polisémico, porque ya no estoy segura que podamos realmente saber si hay o no un aprendizaje. Qué tipo de aprendizaje y cómo se da dependerá también de la personalidad de los maestros que estemos al frente. Esto lo podemos observar pues cuando pasa el tiempo y reconocemos que nosotros o nuestros alumnos o aquellos con quienes hemos estado cerca y que han tenido nuestra enseñanza pueden tomar decisiones, recuperar saberes y sobre todo aplicarlos en su vida cotidiana. Entonces podemos decir que estamos aplicando este término de educar, que además Edwin nos mencionaba y tiene algo que ver con esta filosofía del amor, de la vocación, para poder enseñarles a otros y darnos a otros en los aspectos que nosotros quisiéramos abordar. ¿De dónde partimos? Pues del artículo 3º, que siempre nos va a estar dando las pautas para poder regir los procesos, las decisiones, los conceptos a los cuales vamos a definirnos. No vamos a estar como analizando todas las diapositivas, estas se las puedo compartir y con mucho gusto la pueden también ustedes utilizar. Hay algunos elementos que me gustaría que pudiéramos reconocer. El primero es que este derecho a la educación implica que cualquier persona que vive en México, aunque no sea mexicano, tiene ese derecho a la educación. Por lo tanto, aquí encontramos la educación migrante y encontramos aquellos chicos que por algunas dificultades de salud pueden o no estar en la escuela de manera regular. Entonces, a partir de aquí también cambia el concepto de la educación.
¿Qué podemos dar en ese periodo en el que estén nuestros alumnos? Un día, 2 días, 3 días, 2 semanas, un mes, y que sea realmente beneficioso para sus aspectos emocionales, académicos y de proyectos personales. Esto es además pues un enfoque que nos tiene que delimitar en este aspecto de los derechos humanos y la igualdad, que ahorita lo hemos escuchado mucho, que implica el reconocer que todos somos distintos y que el mismo derecho tenemos y que además pues debemos ser respetados y valorados. Implica también todos los elementos que en este momento o que en los momentos que vayamos observando de la política educativa, de la política económica, de la política social, vayan observándose en los planes académicos. Aquí es donde escuchamos hablar del amor a la patria, del respeto a todas las personas, a las libertades, a las dependencias, a la justicia. Esto implica que los chicos que viven en este espacio, en este México, se reconozcan como parte de una sociedad y que a partir de aquí puedan ir a otras, visitar a otras y reconocerse también en otros espacios. Esto también nos amplía lo que conocíamos como educación y que va a generar una diversidad de conciencia, porque esto implicará que ellos pueden salir de México y conocer otras perspectivas. Entonces, vamos a revisar ahorita cómo han ido cambiando las políticas educativas, por lo menos de 50 años hacia acá, y que esto impacta en el tema de la educación y, por supuesto, cómo vemos cualquier asignatura, en este espacio específicamente de las matemáticas, para reconocer que es fundamental en los procesos personales. Aquí tenemos, pues, de manera muy general, los aspectos que tenemos enfocados en el artículo 3º, que sobre todo estamos hablando de la interculturalidad, reconociéndonos nosotros, llenos de muchos aspectos, somos seres biopsicosociales emocionales, y no dejamos de serlo al asistir a las instituciones educativas. ¿Qué implicación tiene? Pues que no solamente vamos a aprender conceptos, como bien lo mencionó Edwin, estamos aprendiendo además a vivir, a convivir, a saber primero nosotros qué tipo de valores, de creencias, de emociones tenemos y qué podemos compartir y experimentar con los otros. Esto es lo que llamamos identidad. Y en este aspecto de la nueva escuela mexicana, nos dicen mucho que la identidad de México es importante reconocerla, porque sabemos que nuestros chicos en algún aspecto pues ya pueden estar vinculados con otras áreas, con otros lugares, con otras ciudades, con otros países, y que irán también a reflejar lo que somos en muchas diversidades. Por eso pues es importante reconocer desde dónde vienen estos cambios y cómo van a impactar en el proceso académico. ¿En dónde también se sustenta? Pues en la Ley General de Educación, que nos va a decir cuáles son los aspectos principales. Aquí regresamos un poco al artículo 3º, donde nos dice que además de tener derecho, de tener la educación, pues debemos como maestros cumplir con los planes y programas o aquellas políticas públicas que la federación pues nos vaya promoviendo. Lo más importante, que me voy a enfocar ahorita en esto, es en un aspecto que nos ha tocado mucho, que es la evaluación en la educación. Y la evaluación también impacta en cómo observamos a las matemáticas. Normalmente tenemos como esta preconcepción que si no tenemos el resultado correcto, está mal entonces el proceso. Y esta invitación de la nueva escuela mexicana nos dice que hay que observar cómo entraba el chico en cualquier nivel educativo, qué aspectos ha ido modificando y también cuál es el impacto que tendrá en algún punto específico. Entonces, la evaluación también se amplía para ser un concepto polisémico y nos reconoce como parte de un todo, en donde decimos cómo estaba Natalia el 1 de agosto del 2022 y cómo está Natalia ahora, siendo 4 de mayo del 2023. Sabía escribir, sabía redactar, estaba trabajando algunos aspectos y específicamente en las matemáticas, bueno, ¿qué tanto ahora implica o reconoce o aplica los conceptos que ella ya traía para reconocerse como parte de un todo? Aquí podemos entonces hablar de lo que conocemos como anacronismo, que es justamente un sistema del pasado
que a lo mejor ya no nos permite continuar avanzando como lo estábamos haciendo, no nos podemos quedar ahí, requerimos un sistema moderno apegado a nuevos procesos y que no propiamente significa que las teorías que ya conocemos, Vygotsky, Piaget, Skinner, se vayan a ir de lado. Esto significa que partimos de nuestra realidad, conociendo las diversificaciones, pero además significando que esta parte anacrónica pues ya no se puede seguir trabajando. Hay que modernizarnos, hay que actualizarnos y hay que reconocernos como parte de este mundo cambiante. Por esto, pues nos están haciendo la propuesta de hacer modificaciones en la metacognición. ¿Cómo podemos implementar nuevas propuestas para que nuestros chicos aprendan a aprender, aprendan a conocerse a ellos mismos, para no entrar en procesos de comparación, que desarrollen niveles de autonomía en su aprendizaje y reconocer, esta es una parte muy importante, que el maestro ya no es tanto el emisor del mensaje. Tenemos muchos mensajes, mucha información y muchos ambientes donde los chicos ya llegan con información. Hasta cierto punto ya no son tan receptores del aprendizaje en la escuela. Por lo tanto, uno de los aspectos que nos están invitando a aplicar son justamente los proyectos académicos, que bueno, se han convertido en una herramienta que permiten diseñar, trabajar, generar conciencia, analizar una problemática específica que además ponen a prueba justamente estos ejercicios del error y es un elemento además fundamental para que los chicos desarrollen un aspecto que viene en el artículo 3º, que es reconocer que aquellos saberes que vamos a implementar tienen que basarse siempre en el proceso científico y además en un valor comunitario, que esta es como la parte plus que estamos adicionando, que ya la veníamos trabajando y que ya la podíamos interpretar, pero que ahora le estamos dando mayor énfasis. Ahorita vamos a analizar, bueno, seguramente ustedes ya han visto estos aspectos de la escuela mexicana, cómo ahora el centro de la atención es justamente la comunidad. Y bueno, es además curioso, me parece, que el artículo 3º no nos invita, realmente nos mandata para trabajar de acuerdo a las necesidades vigentes y a todos estos aspectos que los chicos pudieran necesitar, pues para acreditarles este sentido de la responsabilidad, de la conciencia, de la creación. Entonces aquí sería importante analizar hasta qué punto nosotros estamos dispuestos también y hemos promovido este aspecto más académico. Y bueno, ahorita haremos un pequeño ejercicio. Si ustedes tienen un celular a la mano y tienen un escáner donde puedan escanear el código QR, como ahora ya vienen en los restaurantes, por ejemplo, que no es más que la abreviatura de Quick Response, una respuesta rápida, nos va a llevar a una página que se llama Menti. Pero si no tienen acceso a su celular, no se preocupen, acabo de compartir en el chat una liga en donde ustedes van a poder darle clic y automáticamente los va a llevar a una pregunta. Esta pregunta es, ¿por qué ustedes consideran que deben hacerse ajustes al marco curricular y a los planes y programas de estudio? Hemos platicado justamente pues que tenemos algunos ajustes, que tenemos algunas modificaciones, pero que también pues, el artículo 3º tiene mucho tiempo de vigencia y que seguramente decimos, bueno, pues si todo lo estamos haciendo más o menos, no hay tantas necesidades, ¿por qué hacer ahorita un ajuste o una diversificación? Entonces, si me ayudan para irse integrando, vamos a ver qué opinan ustedes sobre este aspecto. ¿Por qué creen que deben hacerse ajustes al marco curricular y a los planes y programas de estudio? Y bueno, en automático vamos a ir viendo las respuestas para poder comentar. Si alguien lo quiere hacer también por aquí, pues no habría mayor problema.
Bien, pueden ustedes ir comentando, se van a ir viendo las respuestas y es importante pues también analizar lo que ya han ido colocando. Ustedes mencionan que estos ajustes del marco curricular, de los planes y programas de estudio, pues son necesarios, sí, por los cambios tecnológicos, nos impactan en la forma de vida y por supuesto en los proyectos que podamos tener. Hace unos días platicaba con algunos compañeros y les decía, híjole, como que todavía nos andamos peleando por usar proyector en la escuela y los chicos ya traen su celular en la mano. Entonces, creo que debemos analizar hasta qué punto y cómo debemos implementar y ajustar la tecnología en los espacios académicos. Y les hablo de chicos desde preescolar hasta media superior y posgrados. Cómo utilizar la tecnología para que no se vea este aparato como que es únicamente para el WhatsApp o para Facebook, y que tiene muchas otras herramientas, insumos además académicos, que nos pueden beneficiar para que los chicos aprendan, investiguen, analicen, reconozcan y apliquen, que eso es pues muy importante. Otro tema es necesario, pues sí, para actualizarnos. Cualquier momento debemos estar considerando la actualización, no porque egresamos de la normal o terminamos un diplomado o hacemos alguna maestría, ya estamos como que en vigencia. Yo como que cada vez que termino algo digo, ay, siento que ya me quedé atrás con lo que ya salió, ¿no? Entonces, es como estar en este proceso de reconocimiento personal. Debido a que se han modernizado los conocimientos, en efecto, las herramientas como la inteligencia artificial que platicábamos, la robótica y otros aprendizajes. Y bueno, esta pregunta que nos siguen haciendo los chicos de manera muy rutinaria, ¿para qué me va a servir lo que voy a aprender? De repente a mí me da como risa y veo estas imágenes que le llaman memes, que en realidad creo que nos parecen tan cercanas porque son reales. Entonces veía una que decía, ¿para qué me enseñaron determinado concepto si yo lo que ocupaba era saber bailar en las fiestas? Entonces, eso te hace reflexionar qué estamos haciendo en las escuelas. Para mí un tema que siempre ha sido necesario y que a lo mejor tendríamos que enfocar es que aprendan a cocinar, porque bueno, toda la vida tenemos que comer y a veces no sabemos qué hacer de comer o no sabemos cómo preparar o no sabemos qué alimentación es la más adecuada. Eh, a pegar un botón, como dicen, hacer alguna pastilla, son algunos elementos que toda la vida vamos a requerir y que es importante o sería necesario que la escuela también nos ayude a generar conciencia para saber hacerlo. También, esto es importante lo que ponen aquí ustedes, garantizar la pertinencia académica, curricular y social. Pues sí, los chicos de alguna forma pues tienen que enfrentarse a estos retos y en algún momento van a llegar también a la profesión. Serán quienes nos manden, quienes establezcan acuerdos, quienes tomen decisiones, los próximos presidentes, y reconocer que también pasan por nuestras manos, pues es muy impactante, es saber que de nosotros también depende su conciencia, su crítica y su toma de decisiones. Entonces, así como empezó la educación con José Vasconcelos en un inicio donde reconoció que estábamos pasando por un proceso difícil después de una guerra, de un conflicto, donde las personas no sabían leer, no sabían escribir, tenían que vender productos, tenían que comer y venían las fábricas y empezaban estas nuevas construcciones, ¿no?, de infraestructura, pues se requería que las personas estuvieran capacitadas. Entonces, la educación que se fue formando, la estructura curricular, pues respondía a estas necesidades propiamente académicas, fortalecer a la población para crear mano de obra y también para crear estas mentes pensantes que pudieran tomar decisiones muy justas. Entonces, esta pertinencia académica, pues no debemos olvidarla y no podemos decir, pues que regresen al origen y que se queden en la comunidad y generemos el trueque. Es importante, es necesario, es viable, sí, pero también ellos tienen que catapultarse a otros espacios. Es tan importante conocer el español como ahorita el mandarín, el francés, el inglés, porque no sabemos si nuestros chicos que pueden ya viajar desde los 15 años o menos, puedan estar en este contacto y sean pues quienes nos ayuden también a elevar la calidad de vida de nuestro territorio. Se deben adecuar los contenidos al entorno que en efecto pues va evolucionando, adaptarnos a la tecnología. Son documentos fundamentales para guiar a la educación,
pero también, en efecto, como aquí lo mencionan, pues están en constante cambio y es necesario reconocernos como parte de ese proceso y no decir, pues a mí no me toca, ¿no? O yo ya lo vi, pues yo ya no me puedo hacer como responsable. Las condiciones cambian y en efecto los niños tampoco aprenden de la misma forma. Nosotros creo que ya no damos tampoco las clases como las dábamos hace un año o hace 10 años, porque las necesidades también son otras. Las generaciones también van siendo influenciadas con tecnologías. Además, también me gusta mucho mencionar la brecha generacional entre los padres de familia, los chicos que tenemos ahora. Sus preconcepciones son muy amplias. Yo les platicaba que hace unas semanas dimos una conferencia en la escuela sobre educación sexual, abierto el tema como cuáles son los cambios, los procesos en la educación primaria. Y me sorprendió muchísimo unas mamás de cuarto año, tienen chicos en cuarto año que nos dicen, si mi hijo o mi hija dicen que les gusta alguien de su mismo sexo, yo los voy a aceptar y los voy a querer porque esto es algo natural. Y yo así como que me di mocha, casi me voy para atrás. A lo que voy con esto es que me hace ver que la filosofía que tienen ahora los padres de familia también impacta en la forma en la que nosotros pues tenemos nuestras preconcepciones y tenemos que ampliarlas, conocerlas, estudiar, actualizar, porque aunque decimos estos términos o estas cosas a mí no me tocan o no me impactan, nos van a llegar a impactar en algún punto específico. También ustedes hablan de las competencias que en efecto debemos apoyarlas a desarrollar, entendidas, como bien lo habíamos mencionado, pues en estos aspectos de ser, hacer, vivir y convivir. Y pues esto nos dice que cualquier asignatura, cualquier temática, tendríamos que darla viendo, escuchando, tocando, compartiendo y valorando. Entonces es momento de analizar si todos estos ejercicios pues los hacemos. Aquí en el chat pues también han mencionado, José Luis dice que pues es parte de la actualización para brindar a los niños y adolescentes pues nuevos aprendizajes, es totalmente cierto, y cada día que pasa va a ser distinto y reconocer, por ejemplo, que lo que sabíamos antes pues ahora a lo mejor ya no es, pero que los chicos puedan saber que se meten a la tecnología, revisan en un libro, en algún espacio específico, incluso en otra persona, que tenemos mucho bagaje, mucha información y pueden tener información real. El tema es qué hacer con esa información, hacia dónde los vamos a encaminar. Eric también nos dice pues que hay que trabajar un marco de referencia, un programa estándar. Así es, que nos diga pues cómo vamos caminando en Michoacán, en Guanajuato, en Guerrero, en Jalisco, y que sintamos que estamos también haciendo cosas interesantes en todos los espacios. Y bueno, Araceli nos menciona que en efecto, pues tiene que ver también con los cambios, la familia, los contextos, las estructuras que nos hacen movilizar nuestros saberes y reconocer pues que ahora tenemos otra forma de aprendizaje. Además, ¿por qué? Esta es como la parte del antecedente que me gusta mucho que la podamos analizar porque vamos entendiendo que en efecto todo esto que nos va como empujando a hacer los cambios también tiene un sustento legal y un sustento de referencias que ha sido analizado y actualizado. Es porque hay muchas desigualdades, además de todo esto que ustedes han mencionado. Tenemos aún comunidades que no tienen maestros, aún chicos que tienen dificultades para el ingreso. Tenemos la necesidad de trabajar una educación más integral, que ustedes me gusta mucho que lo he leído, hablar de las competencias, hablar de integrar a la familia, hacerla parte de la educación y también reconocer que los cambios, los aprendizajes pues están en este proceso. Reconocer que la escuela tiene que servir para nuestro bienestar y el bienestar de los chicos y temas muy importantes, la deserción, la reprobación, que ahorita vamos a ver un análisis sobre estas cifras a nivel nacional, es además para crear un país más junto y que vivamos en esta justicia, ¿no? Cuando hablamos de que estemos en común, unidad, es justamente desagregar esta palabra de comunidad, que nos sintamos en este espacio, no separados. Y además esto, al estar juntitos, también podemos generar la justicia. Esto nos va a llevar pues a vivir en armonía y un aspecto importante que a lo mejor a veces se nos había olvidado es el del medio ambiente
y ahora lo estamos escuchando mucho. Tenemos específicamente el tema de vida saludable o el aprendizaje a través del medio ambiente, pues para cuidar el espacio donde estamos, porque si no lo cuidamos, de mucho nos sirve que sepamos muchísimo si no lo podemos aplicar de manera concreta. Entonces aquí vienen las cifras, las principales cifras que son las que nos dan pues algunos aspectos importantes, el por qué se toman estas decisiones en la política pública. Aquí nos dice que tenemos algunos puntos que son como muy llamativos, muy angustiantes. Es en las entidades pobres, los alumnos que tienen 15 años en adelante, solamente el 7.7% son los que tienen la posibilidad de concluir la escuela. En el lugar más alto, que es la Ciudad de México, es el 11.2%, Sonora y Baja California es el 10.2%. Es decir que entre el porcentaje más alto de 11.2 al más bajo de 7.7 hay un rango de 5 grados. Eso es mucho para la educación. Lo podemos traducir en, de cada 100 niños que ingresan al preescolar, 46 terminan la educación básica obligatoria. Estamos hablando de preescolar, primaria y secundaria. Media superior es educación básica, pero no es obligatoria porque no nos proporcionan libros ni tampoco llevan uniforme. Corre a cargo de cada familia, de cada chico. Y esto genera mayores dificultades para el acceso y para la permanencia en la educación. En Oaxaca y en Chiapas, solo 12 de cada 100. Y bueno, como yo estoy en Michoacán, pues hice la referencia a Michoacán, 20 de cada 100 en Michoacán. Esa es la eficiencia del sistema educativo nacional. Y bueno, son cifras que nos dicen pues que hay algo que está ocurriendo en la escuela. Y entonces también nos hace pensar que en nuestras manos pasan estos chicos que están en educación básica y que muchos de ellos ya no van a tener posibilidades de estudiar la educación media superior y superior. Entonces, en nuestras manos recae una gran responsabilidad para que desarrollen también muchos elementos mientras están pues con nosotros. Estos son los indicadores, la absorción, la eficiencia terminal y la reprobación son algunos de los que normalmente se presentan, pero bueno, me gusta como también revisarlos porque esto nos dice cuántos niños se quedan en el sistema y cuántos niños reprueban. Esto implica que en la media nacional, 1,5, casi 2 niños reprueban cada año en México. Y lo que me parece más angustiante es que muchas veces, y así lo dicen también ellos, pues reprueban porque quizá algún maestro los reprobamos. Entonces, cuando hablamos que la escuela o nos está invitando la Secretaría de Educación y hay un dilema aquí muy grande entre no reprobar a los alumnos, en realidad lo que está intentando hacer es que se queden en la escuela, es que favorezcan los espacios académicos. Y es una invitación al maestro, pues, a que mejoremos nuestras prácticas, a que busquemos formas de inclusión o nuevos elementos o actualización para que los chicos, el espacio en el que estén en la escuela, pues sea realmente favorecedor para sus conocimientos. Y no tanto porque el sistema a lo mejor no valore el trabajo del maestro o no requiera esta repercusión de, digamos, amonestar, por así decirlo, a aquel chico que no cumple con algunos procesos académicos. Es todo un tema porque también reconozco como maestra que muchas veces damos mucho, estamos enfocando mucho y a lo mejor la familia, el contexto, no nos ayuda para que el chico pueda adquirir los aprendizajes que se requieren. Pero creo que si tenemos 5 que a lo mejor están en este proceso de reprobación y hacemos algunos ajustes, quizá podemos rescatar a 2 o 3 de esos 5. Entonces, en realidad, pues es una invitación observando todas estas notas a nivel nacional de las eficiencias, las reprobaciones, las absorciones, pues para que el sistema mejore, actualice, pero además invite a que mejoremos y reconozcamos que los chicos pues tienen que quedarse en la escuela. Entonces esto nos lleva a decir también que cuando hablamos de educación humanista, que es propiamente lo que está enfocando la nueva escuela mexicana, nos dice que nos tenemos que referir a lo humano y lo humano somos nosotros.
Lo humano es la educación socioemocional, es la justicia, es el amor, es la convivencia, es la bondad y reconocernos como parte del mundo. La educación debe entonces servir para formar a gente buena, a gente bien intencionada, a buenos seres humanos, y si logramos hacer buenos seres humanos, logramos entonces el enfoque de la educación. Esto nos llega a observar también las decisiones que puedan tomar los chicos cuando una vez egresan de las instituciones y saber que estos enfoques pues han servido para reconocer la permanencia, la eficiencia en la educación básica. Bueno, las fuentes, pues sobre todo es las cifras del Sistema Educativo Nacional que emanan de la Dirección General de Planeación y Programación y Estadística Educativa. Pues aquí tenemos una cantidad que a mí pues me abruma. En educación básica tenemos 24.500.000 alumnos, es muchísimo y seguramente todos nosotros tenemos un pedacito, si no de estos chicos de educación básica, de media superior, que están en nuestras manos. Entonces, esos 34 niños que sobran son los míos, que están en segundo y que están también pues trabajando en este aspecto. Cuando podemos ver las cifras así globalizadas, reconocemos que nosotros somos parte de este sistema, de estos porcentajes y de este impacto que tenemos en la educación. Son un montón de problemáticas que en realidad no nos vamos a enfocar mucho a ellas, que tienen que ver con el perfil de egreso, con la reprobación, con la cobertura, con la desigualdad, con la pobreza y en muchos espacios, no solamente la pobreza tiene que ser de recurso económico, tiene también una implicación con las familias, con los referentes que tengan, y ustedes lo han descrito muy bien en estos aspectos del por qué hacer modificaciones en la currícula de educación básica, porque analizamos que hay muchas situaciones que a veces nos implican estos cambios y que generan también estas necesidades personales de decir, ¿ahora qué hago con esto que me está ocurriendo en la escuela? Estos son los antecedentes en los últimos 50 años, por eso les decía que quizá de Escuela Nueva Mexicana no tiene tan nuevo. Lo nuevo implica en reconocernos como parte de estos procesos, en eficientar los conocimientos, la integración de los conocimientos y en agregar estos elementos que para nosotros sí pueden ser distintos, ¿no? Una buena persona seguramente cuando termine la escuela, si está enfocada en el humanismo, no va a eficientar cómo cortar más árboles, va a eficientar cómo sembrar más árboles y utilizar esta madera o estos recursos para mejorar a la sociedad. Es reconocer que la vida no está fragmentada y que así como tenemos el español, las matemáticas, las ciencias, están en un todo, y por eso la invitación a la parte de los proyectos académicos que nos ayudan pues a preguntar, a investigar, a planear, a probar, a verificar o a rechazar las preconcepciones que nosotros tenemos. Aquí lo más importante es, yo creo que la reforma del 92, donde nos integramos a este Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, y a partir de aquí hicimos ajustes en educación media superior y superior, agregamos campos formativos, cambiamos las planeaciones. En el 93 se eliminan todos los libros que teníamos como guías los maestros y nos permiten ampliar los procesos, y empezamos a integrar otros elementos ya para el 2000, 2013, 2017, como los consejos técnicos escolares, se integran los perfiles y las metas de aprendizaje, hablamos ya de visiones en las instituciones, hacemos análisis FODA y a partir de aquí se va creando una autonomía que también se la dan a la escuela, la misma autonomía que nos piden para los alumnos y que por supuesto nosotros pues debemos estar como enfocando. 3 son los enfoques que tiene esta nueva escuela mexicana, que además son para mí muy llamativos porque nos hablan desde el artículo 3 a este derecho humano que tenemos a educarnos, a resignificar lo que es la educación, pero además nos dicen que nosotros podemos hacer ajustes en el currículum y estas finalidades tienen que ver con garantizar para que todos nuestros chicos no se queden en el camino educativo. Entonces, no podemos observar a las matemáticas o a las ciencias o al español de manera fragmentada. Tienen que ser muy integrales para que también nosotros reconozcamos cómo estaba Natalia el primer día de clases y cómo avanzó Natalia a las 2 semanas y luego a los 2 meses.
de manera que la evaluación pues también amplía sus conceptos y es un reto para los maestros generar una rúbrica como más específica, pero es también una invitación para fortalecer nuestra práctica. Y bueno, el tercer aspecto, que no es menos importante, es justamente revalorizar nuestra función, que muchos creen, ¿no?, que termina nuestra función cuando nos vamos en la tarde o cuando cerramos las libretas o apagamos la computadora, pero yo sé, todos nos vamos con un montón de libros para repasar, para analizar, para calificar, y nos vamos además pensando en Lupita y en Pedro y en Juan, que no llegaron o que no aprendieron o que tienen algún problema o que estuvieron un poco inquietos. Eso, pues, es el sentido de la vocación docente, que nos están invitando también a reconocernos y a revalorar. Entonces hay que reconocer que el cambio es una constante, que todos somos porque estamos y por eso valemos en donde estemos, y que esta invitación pues también es para compartir, reconocer, abordar otros pensamientos que nosotros pues habíamos imaginado y que a lo mejor ahora tenemos que ajustar. Estos pues son los 7 ámbitos en donde se ha enfocado ahora la nueva escuela mexicana, conocidos como ejes articuladores, que seguramente ustedes también los conocen, ya los han visto. Específicamente, yo quisiera abordar un poquito, platicar sobre el pensamiento crítico, en donde se insertan las matemáticas. Y me llama mucho la atención que hablar de pensamiento crítico implica no solamente el saber responder una problemática o los números naturales, es el poder identificar que en cualquier situación de nuestra vida tenemos que utilizar la lógica, los pasos y la resolución de problemas para poder resolver algo concreto. Eso es matemáticas. Eso es el desarrollo del pensamiento en los aspectos más altos que podamos encontrar. Y bueno, que la invitación de la Secretaría sea propiamente para que nosotros pues ampliemos, abordemos, reconozcamos esos procesos, pues me parece realmente increíble y además un reto impresionante para poder realizarlo. ¿Cómo abordar entonces las matemáticas? Pues bueno, yo podría concretarlo en decir que es una necesidad política, pero también es una necesidad personal, porque cuando nos hacemos conscientes de esta implicación que tiene el ser maestro, con mayúscula, subrayado y en negrita, hablamos de centrarnos en que sí nos toca todo lo que ocurre en las instituciones, y aunque no sea mi materia, la de español o la de geografía o la de historia o la de ciencias, estoy aquí y puedo también involucrarme en este proceso. Entonces, pues es la alusión, la inclusión a integrar saberes, a también ser capaces de escuchar a otros para que sea democrática, a reconocer las necesidades, a incluir como parte de todos sus conceptos, de sus creencias, de sus conceptos propios en las ciencias y de los procesos naturales, para que podamos también transversalizarlo desde la parte humanista, porque somos y debemos sabernos como parte del universo. Y si aquello que nosotros damos en las instituciones no tiene un sentido real, pues no tiene como mucho que ser. Y bueno, yo quería comentarles una experiencia que viví con un grupo de chicos en la licenciatura en educación, en donde, bueno, yo llego a la clase y estaban muy emocionados pintando, pues ya saben, ¿no?, estas imágenes que colocamos nuevo en las escuelas, en las puertas, y me tocaba la clase de geografía. Y yo dije, chin, o sea, ¿cómo les quito la inspiración cuando ellos estaban, pero sí, emocionados con sus acuarelas? Entonces, me permití dejarles que ellos siguieran trabajando esa actividad de las acuarelas, y ya, bueno, entro a la sesión y les empiezo a preguntar, pues, cómo pueden identificar en dibujos primitivos, en dibujos de los chicos, qué elementos pueden tener para poder abordar mi sesión. A partir de aquí, platicamos de los tipos de trazos, de cómo estaban dibujando, qué estaban haciendo, por qué estaban mezclando los colores, cuáles eran los colores primarios, los secundarios, cómo se podían mezclar, si podían hacer alguna actividad o ejercicio con los niños o con los jóvenes o con los adolescentes para conocerlos. Y después, pues me permití, y ahora sí, presentarles
un cuadro que para mí era como el más importante, una figura de uno de los textos que estábamos analizando, donde pudimos platicar también las imágenes a las que ellos estaban haciendo referencia, qué relación tenían con este estudio geográfico que estábamos haciendo y relacionarlo un poco con la psicología del aprendizaje de los chicos. Entonces pudimos platicar que hablamos de egocentrismo en los niños pequeños, cuando aún no tienen noción de líneas, de curvas y trabajan un dibujo que pudiéramos decir primitivo, que la importancia del nivel topográfico, en donde los chicos, por naturaleza, hacen justamente alusión a la observación y tienen presente, y fíjense eso, en las imágenes siempre la naturaleza. Hay un árbol, hay una flor, está el sol, está la luna, hay imágenes de animales, y en qué momento, en qué parte de nuestra educación, de repente les decimos, no, porque como es un croquis no puede haber animalitos. Entonces también estamos a lo mejor coartando con algunos elementos que ya de por sí el ser humano trae. Además de esto, pues platicamos de llegar a un proceso ya muy amplio, muy preconcebido, en donde podemos conocer, por ejemplo, la geometría euclidiana, donde algunas concepciones que ya están estables nos permiten reconocer los cambios. Y ese cambio, pues regresamos, es una constante. Entonces aquí, en este pequeño ejercicio, me di cuenta que podemos relacionar todo con todo. Lo que ellos estuvieran haciendo me pudo funcionar para también atender, trabajar, abordar otros conceptos que yo tenía que ver tanto de la geografía como del proceso psicológico en el aprendizaje del alumno. Y esto nos mantiene también en constante cambio en función de las metodologías que aplicamos pues para nuestra clase. Ya para finalizar, pues creo que algunos comentarios muy generales podrían ser este reto de la nueva escuela mexicana, que no me parece que tenga incluido el tema de la inteligencia artificial, pero no podemos hacer caso omiso de él. Y me ha llamado la atención ahora que he estado trabajando con algunos grupos de posgrado que me han dicho de este famoso chat GPT, y pues ahí voy de curiosa, me metí el otro día y estoy impresionada, debo decirles, porque pues tú le pones ahí que te haga, no solamente digo, nos quedamos como en lo básico, ¿no? De pedirle un ensayo, que es algo que nosotros les pedimos normalmente a los chicos. No, hombre, si ustedes le piden una tabla donde les ponga los alimentos que deben consumir para tener determinada masa corporal o para bajar de peso, y que les ponga los horarios incluso en los que lo pueden hacer, lo hace. Y saca la tablita de lunes a domingo, qué comer, desayuno, comida, cena y las colaciones de manera impresionante. Entonces, pues yo me quedo pensando, ¿cuál es el sentido o para qué les pedimos algunas tareas a los chicos? ¿Para investigar, para analizar, para reconocer? ¿Y qué pasa cuando nosotros recibimos un trabajo y ya no sabemos si lo está haciendo el alumno? Entonces creo que el peso que nos están dando es tan amplio para poder practicar con los chicos en el aula, y que esto nos permita también reconocernos y saber si ellos están o no, o cómo están aprendiendo. Y yo diría aprender con H intermedia, ¿no? Hacer lo suyo. Sí, Susi, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, gracias. Me presento, soy Susana Arroyo Palacios del CECITEM de Plantel Morelia, y precisamente el día de hoy yo imparto materias de matemáticas, estoy trabajando con unos chicos de cálculo y platicábamos precisamente en que hay muchas aplicaciones, inclusive de la inteligencia artificial, que me puede dar los resultados de las derivadas. Y es un vicio que se generó con la pandemia, y habría que inducirlos a la correcta aplicación de estas tecnologías. Sin embargo, creo que los dejé cuando menos reflexionando un poco a estos chicos, porque como no saben derivar y piden una derivada, les ofrecí un resultado, por ejemplo, ¿no? Y les decía yo que ellos deben de saber para verificar que esta inteligencia artificial les esté diciendo la verdad o que les esté diciendo lo correcto. En esta condición del pensamiento crítico y de poner a prueba nuestras habilidades y adaptarlos a nuestro medio ambiente,
creo que si bien es cierto va a ser una alternativa estos mecanismos, nosotros tenemos que seguir desarrollando nuestras habilidades para poder depurar qué es una fake news, por ejemplo, o cuál es un conocimiento que nos pueda permitir desarrollarnos. Espero yo que esta generación de cálculo diferencial utilice más responsablemente aplicaciones, graficaciones e inclusive la inteligencia artificial que les permita desarrollar un conocimiento más trascendental y que entonces programen su propio robot que satisfaga las necesidades de su propio entorno. Es mi participación, espero sea de utilidad. Agradezco muchísimo todos los comentarios y la información que nos han vertido en estos días y muchas felicidades. Es estupendo lo que acabo de escuchar. Gracias. No, Susi, al contrario, gracias a ti. Fíjate que eso que nos dices es bien importante y justo nos genera esa conciencia porque somos nosotros los que tenemos que hacer estas reflexiones con los chicos, ¿no? De nada sirve que te digan qué hacer o que te den la información si tú no sabes. Yo lo puedo referir un poco ahora en casa, que luego me decían, ay, cuando tienes a alguien que te ayuda a limpiar. Y les decía yo, pues sí, pero les tienes que decir cómo limpiar, ¿no? Porque si no, como limpien está bien. Y a lo mejor a ti te gusta que sacudan no sé, las cortinas y que de repente te sacudan también las cobijas, entonces, pues si llegan y nomás le dan una pasada, pues está bien, pero no está tan bien como a mí me gusta. Y creo que a nosotros nos toca justamente eso, darles como ese desglose a los chicos y decirles, alto, tenemos conciencia y sobre esta conciencia podemos elegir, podemos vertir algo más. Y que, bueno, vayamos confiando en nuestra inteligencia, porque creo que les estamos dejando todo. Y eso es muy arriesgado, además. Mucho gusto, Susi. Muchas gracias por tu participación. Gracias, gracias. La maestra Palmira, me parece que tiene un comentario. Sí, buenas tardes. Le habla la maestra Palmira. Bueno, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, muy bien. Buenas tardes. Mi aportación es en torno precisamente al uso de la inteligencia artificial y precisamente a ChatGPT. Considero bastante importante que se nos dé a conocer. Bueno, yo en la parte he observado y veo que incrementa todavía más el uso de las metodologías que usted mencionó al inicio de la conferencia. Es de suma importancia que hagamos didácticas en las que podamos implementar el tocar, el cantar, el ver, el sentir, porque definitivamente la inteligencia artificial, si planteamos algún ejercicio o solicitamos algún ensayo o algún trabajo, ya lo va a hacer la inteligencia artificial. Y entonces es bien difícil, fíjense que los chicos no lo hayan visto. Ahorita esta es una plataforma que definitivamente creo que en nivel secundaria, en nivel prepa, en nivel profesional, todos los chavos ya tienen ese dominio. Y es triste que los docentes no conozcamos este tipo de aplicaciones, porque quién sabe a cuántos les va a estar pasando que están solicitando ensayos, que están solicitando trabajos y van a calificar o van a asignar calificaciones no adecuadas porque no van a ser hacia el niño, van a ser hacia una aplicación que pues definitivamente hace muy bien las cosas. Pero entonces aquí viene la contraparte o el complemento en el que yo sugiero que pues definitivamente nuestras dinámicas de trabajo implementemos estrategias en las que los chicos, aparte de desarrollar un trabajo o resolver un ejercicio, pues puedan ver, puedan sentir, puedan compartir, que de ahí ya no vendría propiamente lo que viene en ChatGPT. Ahora les toca a ellos, ok, hiciste un ensayo, te lo hizo ChatGPT, ahora expónlo, defiéndelo, vamos a ver qué tanto trabajaste sobre el tema. Y entonces ya sería una dinámica en la cual se complementaría lo que están haciendo. Y bien, si está la herramienta y la pueden utilizar, adelante, que la utilicen, pero en mi clase van a aprender de lo que estamos trabajando. O cuando menos ese es un planteamiento, ¿verdad? Muy personal sobre cómo podríamos aprovechar la tecnología, pues, ¿qué podríamos decir, no? Que todo lo hace ella, no, bueno, ok, hazlo, utiliza la herramienta, utiliza la calculadora, utiliza la persona que te ayuda a hacer el aseo, ¿verdad? Pero definitivamente tú tienes que entender y ver cómo estás desarrollando ese trabajo. Es mi participación. Muchas gracias.
No, muchas gracias. Pues mira, la verdad es que ustedes como maestros tienen muchas herramientas. A veces cuando decimos es que hay que buscar un curso de estrategias, yo creo que lo que tendremos que hacer es justamente compartir con el colectivo, con nuestros compañeros, porque todo esto que nos has dicho nos sirve, nos fundamenta y nos ayuda a reconocer por dónde darle, ¿no? No solamente es pedirles el trabajo, en efecto es movilizar sus saberes, es desarrollar algunos elementos. Hoy platicaba con la maestra de educación física y me dice, híjole, me doy cuenta que la pandemia sí nos afectó porque no tienen como este mismo desarrollo motriz, ni fino ni grueso. Dice, pero ¿sabes? Creo que desde antes no teníamos este desarrollo motriz, porque a lo mejor la forma de vida y los contextos con los cuales han vivido los chicos les han implicado y hecho para atrás un poco esto, ¿no? Entonces, dice, ya los niños de primaria ya no los dejan salir por la inseguridad, porque ya no tienen más hermanos, ya no tienen primos, entonces ya no juegan. Dice, y estoy sorprendida que les presté la pelota y les dije, a ver, usen la pelota. Dice, y no se les ocurría más que lanzarla para arriba. Y yo dije, bueno, pero lanzarla entre ellos, aventarla al suelo, botarla, esos que parecen cosas tan pequeñas, tienen un impacto impresionante en nuestra vida. Entonces, Palmira nos ha dicho algo importante. Hay que jugar, hay que cantar, hay que reír, hay que ponerle retos, porque al ser humano además nos gustan los retos. Y creo que en cualquier asignatura eso se vale. Y además en las matemáticas mucho más, porque es pasar de lo concreto a lo abstracto y reconocer que las figuras, las formas, los números están presentes en todos los espacios y que además a partir de ellos podemos crear y que hay cosas que están creadas y que son de manera perfecta. Entonces eso es el reconocernos como parte de este mundo, ¿no? Yo quisiera cerrar con una poesía que me gusta mucho, que se las quiero compartir, que me hace justamente analizar qué estamos haciendo en este espacio, ¿no? No sé si alguien me quiere ayudar a leer, o la leemos, o la leo. Araceli, adelante. Hola, buenas tardes. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. No tolero a manipuladores y oportunistas. ¿Sí me escuché? Sí, bien. ¿Quieres Ok. continuar? Ay, es que aquí nada más me aparece aquí hasta que, perdón. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene prisa, sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero robarme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quienes los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me dan. Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido.
Mi meta es llegar al final, satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos 2 vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Muchas gracias, Araceli. Pues yo con esto concluyo mi participación. Muchas gracias por darme la posibilidad de platicar un ratito, de compartir y de estar aquí con ustedes. Me parece que es una fortuna el coincidir. Muchas gracias también al doctor Jesús siempre por su amabilidad, por tomarme en cuenta. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Natalia. Como siempre, un gran placer escucharle y aprender de usted. Y bueno, tenemos justo este momento para que nuestros colegas que nos acompañan puedan hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, ¿verdad? Es un buen momento para poderlo hacer. Y bueno, les invitamos a todos quienes deseen hacer alguna pregunta, que con mucho gusto puedan hacerla. Me da muchísimo gusto. Veo que también está con nosotros el doctor Jorge Ramos Sánchez, a quien envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Con qué gusto coincidir, doctor. Esperamos coincidir mucho más y hacer algunas cosas en conjunto. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta para la doctora Natalia Guadalupe Bustos Carrillo. ¿Algún comentario? Es el momento de preguntar algo sobre la nueva escuela mexicana, sobre lo tratado en esta conferencia. Perfecto. Tenemos 2 preguntas, tenemos 3 ya. Muy bien. Araceli, por favor, si es tan amable, pueden hacer su pregunta de viva voz. Adelante. Adelante, Araceli, por favor, si es tan amable. Disculpe, lo toqué por error. Disculpe el paso a la siguiente participación, perdón. Ok, no se preocupe. Susana, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, gracias. Ahora que se habla de la nueva escuela mexicana, quisiera saber, porque al parecer tenemos la idea de que siguen siendo los programas de manera secuenciada. Vuelvo a comentar, yo trabajo a nivel medio superior y pareciera que tendríamos que ver número 1, números reales, número 2, introducción al álgebra. Y estoy entendiendo que son mediante proyectos y esta condición que acaba de explicar la doctora. Quisiera saber si hay algún resultado donde pudiéramos consultar los avances, los logros o aquellos puntos de mejora que tuviéramos o necesidad de tener en cuenta, sobre todo porque ya hay que ir pensando en planear el siguiente ciclo escolar. Agradezco muchísimo la oportunidad. Gracias. Al contrario, maestra, pues sí, en realidad es una invitación para trabajar a partir de los proyectos. Lo que tendremos siempre que considerar, pues, son los perfiles de egreso de cada uno de los niveles o grados en los cuales estemos desempeñándonos. Mientras nosotros vayamos cumpliendo con este proceso, pues que no nos preocupe el ir contestando el libro de la página 1 a la 2, a la 3, a la 4. Seguramente habrá contenidos de la página 10 que puedo trabajar desde el primer día y que podemos irlos vinculando. ¿En dónde podemos observar esto? Pues hay una página de la Secretaría de Educación donde justamente van publicando algunos cambios o sucesos que podemos analizar, aunque es importante reconocer que para educación media superior y superior prácticamente ya han hecho modificaciones desde hace algún tiempo. Entonces, más bien en educación básica estamos empezando a hacer esta sinergia para poder integrar y hacer como estos eslabones y que la educación desde el preescolar a la primaria y en la secundaria pues tenga como mayor secuencia. Sin embargo, pues ustedes ya traían algunos trabajos en academias, ya analizaban también por proyectos, hacen sus ferias de distintas temáticas que permite a los chicos desarrollar todas estas habilidades. Entonces, seguramente haremos un énfasis mayor, pero podemos revisar en las páginas oficiales de la Secretaría de Educación. Igual puedo compartir los links con el maestro Jesús para que se los pueda también proporcionar, donde de manera continua están haciendo, sobre todo publican algunos comentarios o
enlaces o comunicados donde nos van como dando orden de lo que va a ocurrir. ¿Qué viene para el próximo ciclo escolar? En la fase 1, que es educación preescolar, primer grado, y también, bueno, en educación CENDIS, en guarderías, estaremos viendo algunas modificaciones de estos procesos y en primer grado de educación primaria, así como en secundaria. Para que, bueno, ya vayamos como impulsando ahora sí los procesos, vienen nuevos libros de texto, vienen algunas modificaciones que seguramente en básica sí tendrán un mayor impacto, porque aunque decimos que trabajamos por proyectos, digamos que son proyectos preestablecidos. No nos permitía como tener esta amplitud para ejecutar, de acuerdo a los contenidos o a las necesidades, un proyecto como más construido. Entonces podemos analizar que seguramente estos serán como los cambios más importantes, que no podemos dejar de lado lo que hemos platicado de la tecnología que nos va a impulsar a pues hacer modificaciones más concretas, pero seguramente ustedes seguirán trabajando de esta forma y confiamos que también haya pues mayor autonomía para que puedan tomar sus decisiones más concretas, ¿no? No sé si con esto respondo, maestra. Sí, es perfecta la pregunta porque nosotros estamos comiéndonos las uñas porque no sabemos cómo nos vamos a adaptar y quiero decirle con todo el respeto que me merece la educación básica, a veces sí notamos una variación en cuestiones de los enlaces que usted comentaba y me da una perspectiva muy alentadora de que ya podamos ir caminando todos por el mismo camino. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted, maestra, y sí, creo que también hemos a lo mejor equivocado un poco estas dinámicas que han sido más, no sé, memorísticas o de algún conocimiento muy específico, que quizá priva o limita para que los chicos pues desarrollen otras habilidades que tienen más que ver con el pensamiento, habilidades básicas y también pues algunas que requieren para resolución específica, ¿no? Gracias. Muy bien, tenemos por ahí más preguntas. Observo que ha levantado la mano Eric Arana. Eric, adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Saludos desde Puebla. Yo trabajo en la educación media superior y muchas veces se ve el maestro como un facilitador, alguien que comparte información de manera clara y eso es todo, ¿no? Pero con la nueva escuela mexicana también se hace énfasis en las emociones. Mi pregunta es esta. Entonces, la función del maestro va más allá de compartir información, de ser un guía, de poder a veces ayudar a un joven en sus problemas y darle respuestas a sus problemas existenciales a veces, porque pienso que ya en el aula un maestro se pone más la camisa de facilitador, de alguien que comparte información solamente y no cubre esa parte, ¿no? Que es también comprender al alumno, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con el alumno tanto en el salón de clases como en su casa, ¿no? Y a veces es comprensible, ¿no? Que el maestro no haga eso porque, pues, esa barrera o esa distancia entre maestro y alumno se pierde, ¿no? Porque empiezas a preguntarle cómo te encuentras, qué pasa en tu casa. Entonces, a veces por consecuencias que puede eso conllevar, el maestro simplemente es un facilitador. Gracias, Eric. Pues sí, a veces es difícil, ¿no? El acercarnos, depende también de la cantidad de alumnos que tengamos, pero me parece que un buen maestro es inspirador. Ojo, inspirador positivo o inspirador negativo. Y me parece que si tenemos esa habilidad para hacer clic, para poder compartir con ellos, creo que un aspecto importante que debemos siempre reconocer es con quién voy a estar para dar clases. A veces, como bien mencionas, Eric, nos generamos este papel de facilitadores, que muchas veces ni somos facilitadores, nada más somos dadores de información. Se nos olvida que los chicos no tienen nuestras mismas habilidades. Por eso es que se dice que si haces un examen, tú lo contestes y lo multipliques por 3 cuando estás en secundaria y lo multipliques por 2 cuando estás en prepa, porque ellos están en un proceso de aprendizaje justamente y de desarrollo. Y a veces preconcebimos que como nosotros ya leemos rapidísimo, ya entendemos rápidamente y podemos bajar información, ahí en 5 minutos van a tener su mapa mental. Y resulta que se tardan 20 o 25. Entonces, reconocer también, analizar a qué tipo de alumnos vamos a atender, los chicos de 15 años, cómo son, qué les gusta, a dónde van, a qué asisten y algo fundamental,
cuál es su problema en la vida en este momento. ¿Qué les preocupa? Porque si nosotros podemos llegar, a lo mejor se me ocurre trabajar sobre sustancias, cualquiera que sean, y materias de matemáticas, pero podemos platicar qué sustancias les gustan, por qué les llaman la atención, cuáles son las que les atraen, en dónde las han escuchado, y a lo mejor metemos el tema para analizar las cantidades, qué impacto tienen en el cuerpo, qué nos pueden generar. Podemos ampliar el proyecto y ahora sí que abordamos una temática que les puede estar haciendo ruido de una manera más consciente, pero también metemos un tema académico propio de la asignatura. Me parece que un maestro pues debe cumplir con toda esta función que implica el reconocer en dónde estamos y hacia dónde queremos también caminar. De nada sirve que lleguemos y les queramos decir que trabajemos alguna actividad si no hay un ambiente de aprendizaje adecuado, si los chicos no están en ese proceso. Entonces, ¿dónde se queda este maestro que da algún tema? Entonces lo pueden buscar en el internet o en algún libro o con alguna otra persona. Creo que nuestro papel es fundamental y me quedo con esta palabra de que el maestro debe ser inspirador. A veces inspiramos cosas muy positivas y a veces cosas que no quisiéramos tanto. Entonces es como quizá la invitación a hacer un poco de conciencia, cómo podemos acercarnos sin perder como este límite, pero que también sea favorecedor para los chicos. Con quién estoy y cuáles son sus intereses. Y creo que a partir de ahí, del centro de interés del alumno, podemos generar proyectos que sean interesantes, que no salgan de la propuesta que tenemos en nuestros contenidos, pero que también les den algún beneficio para ellos. Eso es crecer al mismo tiempo que estamos generando pues aprendizajes. No sé, Eric, sí, más o menos. Sí, sí, respondí mi pregunta. Creo que tiene razón, ¿no? Yo creo que con el ejemplo es más que suficiente para que ellos puedan copiarnos, ¿no? Yo siempre tengo esa frase, ¿no? Que un alumno es igual que su maestro, ¿no? Sí, ¿no? Llegas hasta tus frases, ¿no? Yo cuando fui alumno en la prepa, sí, ¿no? Me grabé ciertas frases de los maestros. Entonces, sí, ¿no? Le doy la razón, ¿no? Un maestro se vuelve inspirador, ¿no? Y el alumno llega a tener la misma altura o personalidad de su maestro. Ajá. Sí, totalmente, y desde los chiquititos, en efecto, hasta los que están en posgrado, hasta nos ponen apodos, ¿no? Porque nos vestimos o hablamos de manera curiosa. Entonces sí, hay que estar atentos. Gracias, Eric. Pues muchísimas gracias, doctora Natalia. Ha sido un gran placer. Bueno, tenemos una última participación y si está de acuerdo cerramos con la participación del maestro Arturo Ulaje. Maestro, adelante, por favor. Nada más, hace rato comentamos acerca de la inteligencia artificial y si la verdad, de ahí para comentar, hay un riesgo muy fuerte ya que lo más fácil del mundo es descargar la aplicación, picarle ahí y ya tenemos todo un ensayo con todo citadito, bien bonito y hasta en APA, bien padre para entregar, pero ahí tendríamos que tener mucho cuidado porque se perdería todo ese proceso de investigación. El verdadero aprendizaje está en todo lo que es buscar fuentes, buscar bibliografías, armar los documentos, todo ese detalle nos lleva al aprendizaje. Y desgraciadamente sí me ha tocado algunos casos, de plagio, inclusive como comentaban hace rato, pueden meter una función y pedirle algo que la deriven, que la integren y salen ciertos procedimientos y nomás puro copy-paste y dónde quedó el procedimiento de por qué lo estoy haciendo y hasta dónde quiero llegar. Sí, así es, Arturo, es delicado y creo que también pues la pericia que tengamos como maestros, me parece que no es la primera vez que nos enfrentamos a retos así. Cuando entró el internet también tuvimos que estar como atentos a qué hacíamos, cómo les podíamos dar información, cuando tuvimos computadoras en las escuelas, cuando se creó la enciclomedia y empezamos a trabajar también algunas estrategias, cuando de repente los chicos empezaron a ingresar a las escuelas con determinados productos. Siempre hemos tenido estos retos, entonces no es para preocuparnos, es para ocuparnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos proponer? ¿Qué podemos evitar?
Y creo que la información es un elemento que nos sirve a todos en todos los momentos de nuestra vida. El poder tener esta conciencia, este criterio para elección es sumamente importante. Y como maestros, ser ese ojo avisor, ese ojo preventivo que puede analizar las situaciones y reconocer si dejamos pasar las cosas, hasta qué punto podemos observar o explotar en estos entendidos. Entonces sí, es una alerta para que voltemos y veamos, como nos decían algunas de nuestras compañeras, Susi también, Palmira, cómo le podemos hacer, cómo regresar a estos chicos a su origen, a la conciencia, que a lo mejor podemos, así como salió la calculadora y no nos dejaban sacarla en los exámenes porque era un problemón, pues podemos usarla, para eso es, porque también es creación del ser humano, pero hasta qué punto es válido también para nosotros aplicarla, y es sano, y es correcto, y es congruente, y es consciente, y eso es justamente la educación. Muchas gracias, Arturo, por tu comentario muy, muy puntual. Pues nuevamente muchas gracias, doctora Natalia. Como siempre, aprendemos de usted. Muchas gracias por... Pregunta muy rápida. Sí, adelante, por favor. Sí, nada más. Bueno, hasta hace una semana recibimos un curso de progresiones. ¿Nos puede recomendar algún libro o link para esa parte? Porque este ciclo escolar ya entra progresiones en educación media superior. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo lo podemos afrontar todo eso? ¿Por qué se implementó esto, ¿no? De las progresiones. Por favor. Sí, claro. Bueno, de hecho, tengo un archivo que salió en el 2022. Es un documento, justamente se llama Progresiones en el nuevo modelo de los recursos sociocognitivos, las áreas de conocimiento y los socioemocionales, que está enfocado para educación media superior y superior. Y bueno, ahí lo tienen ya en el chat, igual se lo comparto también al maestro Jesús para que lo tengan, con mucho gusto ahí lo pueden analizar. Vienen algunas propuestas, efectivamente, para poder trabajarlo separado también por ejes temáticos, los mismos ejes que tenemos en educación básica, y bueno, como sabemos, en media superior, pues se van ampliando de acuerdo a las especificidades de cada uno de los elementos, pero con mucho gusto, Eric, ahí lo tienes ya en el chat. Bueno, pues, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cerramos con esta participación del maestro Eric esta conferencia magistral. Nuevamente le agradecemos a nombre del Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas su muy generosa participación. Vamos a hacer llegar por ahí la constancia digital. Y bueno, si usted nos permite, quisiéramos hacer una invitación a todos para tomar la fotografía oficial, porque aunque hemos estado reunidos desde antier, no nos hemos tomado una fotografía. Ya tenemos lista por acá la cámara, entonces vamos a pedirles a todos y a todas que generosamente podamos encender nuestra cámara para que podamos tomar una fotografía. Vamos a publicarla desde luego en la página del CIEM, así que pues ahí pueden compartirla con sus amigas, con sus amigos, para que nos acompañen. Muy bien, les invitamos entonces a todos y a todas, por favor, si generosamente pueden aperturar su cámara para que podamos tomar esta fotografía oficial. Bueno, si estamos listos, vamos entonces acá a preparar la imagen. Uno, dos, como dicen los fotógrafos. 3. Bien, vamos a tomar una más, por favor, si son tan amables. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nuevamente les agradecemos a todos que nos acompañen esta tarde. Y doctora, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, un gran
un gran placer poderlo escuchar. Bueno, pues vamos entonces a continuar con nuestra primer ponencia de esta tarde, después de escuchar esta conferencia motivante para todos nosotros. Ahora tenemos el placer de escuchar nuestra primer ponencia y bueno, de poder contar con la participación esta tarde de la doctora Azucena Hernández Graciano, que ya nos acompaña, que ya está aquí con nosotros.